Cada vez que una tormenta eléctrica afecta al Río de la Plata o el granizo genera destrozos en algún lugar del país, escuchamos decir nunca se vio nada igual o que el clima se volvió loco. Pero la memoria humana es corta y para entender dónde vivimos hay que consultar a los que estuvieron aquí antes que nosotros. Hoy vamos a abrir las páginas de un libro muy especial en la historia, que es nada más ni nada menos que Viaje de un naturalista alrededor del mundo de Charles Darwin. Mucho antes de haber formulado su teoría de la evolución, un joven Darwin de apenas 24 años recorrió gran parte de Uruguay y Argentina entre 1832 y 1834. No solo quedó fascinado por la flora, la fauna y los fósiles que hoy se encuentran en algunos de los grandes museos del mundo, sino que también quedó perplejo con la actividad eléctrica y con los fenómenos meteorológicos muy particulares de esta región. En este video vamos a abordar dos de sus relatos más asombrosos, pues 190 años después sigue siendo una advertencia vigente sobre el poder del cielo en Sudamérica. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, dejar tus comentarios y darle like al video. Casi todos tenemos en la mente la imagen de un Charles Darwin como un anciano sabio de barba blanca. Pero el hombre que cambió la historia de la biología llegó a Sudamérica siendo un joven de 22 años que, honestamente, no sabía bien qué hacer de su vida. Hijo de un médico prestigioso, Charles fue enviado a Edimburgo para seguir los pasos de su padre. Pero había un problema. No soportaba la sangre ni los gritos de los pacientes en una época donde las cirugías eran sin anestesia. Abandonó la medicina y terminó en Cambridge estudiando teología. Su destino parecía ser el de un clérigo rural en algún pueblito inglés, donde pasaría sus tardes coleccionando escarabajos y otras especies, que era lo que verdaderamente le apasionaba. Pero su suerte cambió gracias a su mentor, el botánico John Stevens Henslow. Él vio en Darwin una capacidad de observación fuera de lo común y lo recomendó para una expedición cartográfica alrededor del mundo. Pero no era un trabajo oficial. El capitán del barco buscaba algo muy específico. El 27 de diciembre de 1831, el bergantín Beagle de la Marina Real Británica zarpó de Plymouth, Inglaterra. El capitán era nada más ni nada menos que Robert Fitzroy, un capitán brillante, pero de carácter difícil. Si querés que te cuente un poquito más sobre Fitzroy y el primer aviso meteorológico de la historia, déjamelo en los comentarios. Fitzroy tenía miedo de caer en la depresión durante el largo viaje y por eso necesitaba un compañero de mesa, alguien educado, de su misma clase social, con quien poder cenar y conversar. Aquí hay un dato que pocos cuentan. Darwin no era el naturalista original de la expedición. Ese puesto pertenecía a Robert McCormick, el cirujano del barco. Sin embargo, Darwin era un aristócrata con recursos propios. Podía pagar sus expediciones y tenía mejores equipos. La tensión creció hasta que en las costas de Brasil, McCormick se cansó del favoritismo que tenía Fitzroy hacia Darwin, renunció y se volvió a Inglaterra. Fue así como Darwin, el invitado, terminó siendo el naturalista oficial de la expedición. Tras pasar por Brasil, el Beagle se dirigió hacia el sur. En julio de 1832, el barco llegó a las costas de Maldonado, en Uruguay. Darwin quedó fascinado con el paisaje. Mientras el barco realizaba mediciones hidrográficas en la zona, él decidió instalarse en tierra firme durante 10 semanas. Es aquí donde ocurre uno de los primeros fenómenos que estaré describiendo en este video. Darwin caminaba por la zona que separa la laguna del Potrero del Río de la Plata. Allí, proyectados sobre la superficie de la arena, encontró unos extraños tubos de vidrio, los cuales ya habían sido descritos en la época como formaciones generadas por el rayo cuando penetra en la arena. Darwin relata en su libro cómo excavó con sus propias manos hasta extraer un tubo de más de 1,5 metros de largo. Pero, ¿qué sabemos hoy de estos objetos que el naturalista encontró y analizó en la arena de Maldonado? Hoy los conocemos como fulguritas, una roca metamórfica en forma de tubo compuesta por la chatelierita, vidrio de sílice puro,
que se puede encontrar en arenas o areniscas. El nombre fulgurita procede de la palabra fulgar, que en latín significa relámpago, y que justamente se forma cuando un rayo golpea suelo arenoso rico en sílice. Para que se den una idea de la potencia, un rayo puede alcanzar los 30.000 grados centígrados de temperatura, 5 veces la temperatura de la superficie del Sol. En millonésimas de segundo, la arena no se quema, se funde. Al enfriarse casi al instante, los átomos no logran formar un cristal y se convierten en este vidrio rugoso por fuera y liso como un espejo por dentro. La composición química de la fulgurita puede llegar a variar en función de la región del mundo en donde se forme y del ambiente circundante en donde ha impactado el rayo. Por ejemplo, una de las razones por las cuales las fulguritas tienen tonalidades entre marrón y verdoso es por el contenido en óxido de hierro. Dentro de ellas quedan atrapadas burbujas de aire de la atmósfera de hace siglos. Analizándolas hoy, podemos saber exactamente cómo era el aire que se respiraba en la época de Darwin o incluso hace milenios. Por eso también suelen llamarse rayos fosilizados. Darwin estaba orgulloso de haber encontrado un ejemplar de 1,5 metros, pero en nuestra época se han encontrado ejemplares mucho más grandes. La fulgurita más larga documentada se ha encontrado en Florida, en Estados Unidos, con una longitud de más de 5 metros. Aparte de 4 tubos que conservaban su verticalidad por debajo de la superficie, Don Charles encontró varios grupos de fragmentos, llamándole la atención el número de tubos encontrados en un espacio tan restringido. Darwin comienza a unir la información que estaba teniendo en ese momento para comenzar con sus primeras conclusiones. Es así que, en una parte, nos relata que las cercanías del Río de la Plata parecen estar expuestas de un modo especial a los efectos de la electricidad atmosférica. Con información suministrada por el naturalista y el militar Félix de Azara, Darwin nos relata de que en 1793 descargó en Buenos Aires una de las tempestades más destructoras que se recuerdan en la ciudad. Cayeron 37 rayos y perecieron 19 personas fulminadas. Por los hechos que hallo referidos en varios libros de viajes, me inclino a sospechar que las tempestades son muy frecuentes cerca de la desembocadura de los grandes ríos. Y termina llegando a esta conclusión. ¿No podría suceder que la mezcla de considerables masas de agua dulce y salada contribuya a perturbar el equilibrio eléctrico? Si en Uruguay Darwin vio la huella del fuego, en La Pampa fue testigo de la fuerza del hielo. Por septiembre del mismo año, siguiendo con la expedición y dejando al Beagle anclado en Bahía Blanca, Darwin arriba con un guía, a caballo, al pie de las sierras de Tapalqué, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Tras una noche de tormenta eléctrica, llegaron a un campamento donde la escena era digna de una pesadilla natural. Don Charles describe que la noche anterior habían caído piedras tan grandes como manzanas pequeñas y extremadamente duras, matando a gran cantidad de animales. Un soldado le informó del hallazgo de 13 cadáveres de ciervos. Darwin pudo constatar lo que le habían comentado viendo las pieles frescas de esos animales. Minutos después llegaron otros soldados con 7 ciervos más. El cálculo de Darwin fue muy frío y contundente. Me consta que un hombre sin perros no hubiera podido matar 7 ciervos en una semana. Sin embargo, el cielo los había exterminado en 10 minutos. Los testigos afirmaban haber visto al menos 15 ñandúes muertos. Los que habían logrado sobrevivir vagaban por la llanura con evidentes señales de haber quedado tuertos. Darwin describe el suelo cubierto de patos, halcones y perdices. Menciona un detalle estremecedor. Le enseñaron una perdiz cuyo dorso estaba totalmente negro y sus huesos molidos, como si hubiera sido golpeada por una piedra enorme lanzada con toda la fuerza. Una cerca de cardos que rodeaba una choza quedó casi deshecha, y el hombre que le había llevado estas noticias llevaba una venda por haber recibido una herida considerable en el momento de asomarse a ver lo que pasaba. Para validar que esto no era un evento único en la región, Darwin recurrió a la historia. Cita al jesuita Martín Dobrizhofer, quien en el siglo XIII, en la provincia del Chaco,
vivió algo idéntico entre los indios abipones. Dobrizhofer, en su libro Historia de los abipones, relató cómo el granizo mató un número inmenso de animales en el norte argentino. Fue allí donde los nativos bautizaron al sitio como La Alegraicabalca, que significa las pequeñas cosas blancas. Darwin comprendió entonces que estas pequeñas cosas blancas no eran una curiosidad meteorológica, sino que era un patrón climático recurrente en nuestra región. Una piedra que cae de ese tamaño a 160 km/h en una llanura sin refugio puede llegar a ser equivalente a una artillería pesada. Charles Darwin dejó nuestras tierras hace casi 2 siglos, pero sus crónicas en Viajes de un naturalista siguen vivas. Elegí estas 2 historias porque nos dan una perspectiva de la región en aquel entonces. Hoy, cuando vemos las noticias de que el granizo destrozó los techos de Córdoba o que un rayo fundió un transformador en Buenos Aires, creemos que es algo nuevo, pero Darwin nos demuestra y nos recuerda que vivimos en una de las regiones con mayor densidad de energía de todo el planeta, siendo el centro de Argentina y de Uruguay uno de los lugares con las tormentas más intensas y eléctricas del mundo. Las fulguritas de Maldonado siguen formándose en la arena con la caída de cada rayo. El granizo seguirá cayendo sobre la Pampa y sobre el Chaco. Darwin nos recordó que todo comienza con la curiosidad de observar el cielo y sus fenómenos y con la humildad de reconocer su poder. ¿Sabías que el granizo podía ser tan letal? ¿Has encontrado alguna vez una fulgurita en alguna playa o en la montaña? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado para comprender nuestro presente. Si te ha gustado esta investigación y querés ayudarme un poquito más, en la descripción te dejo el alias para colaborar desde Argentina y el link de PayPal para colaborar desde cualquier lugar del mundo. Y te recuerdo la invitación de suscribirte al canal, darle like al video y de compartirlo con todas aquellas personas que consideres que tienen la cabeza en las nubes.